Capítulo 6. El notable incidente del Dr. Lanyon. Pasó el tiempo. Se ofrecieron miles de libras de recompensa porque la muerte de Sir Danvers dolió como una herida social, pero el Dr. Hyde se había esfumado y estaba tan fuera del alcance de la policía como si no hubiera existido jamás. Desde luego, se exhumó gran parte de su pasado, de todo el vergonzoso. Salieron a relucir historias sobre la crueldad del sujeto despiadado y violento a la vez, sobre su infame vida, sus extraños vínculos y sobre el odio que parecía dominar su carrera. Pero de su paradero ni un susurro. Estaba simplemente desaparecido desde el momento en que había abandonado la casa del Soho, la mañana del asesinato. Y poco a poco el señor Utterson se empezó a recuperar del sofoco de su alarma y a estar cada vez más en paz consigo. La muerte de Sir Danvers estaba, a su modo de ver, más que saldada con la desaparición del señor Hyde. Alejada de la maligna influencia, comenzó una nueva vida para el Dr. Jekyll. Abandonó su reclusión, reanudó las relaciones con sus amigos y volvió a ser su animador y huésped habitual. Y si antes se había destacado por su carácter caritativo, ahora no destacaba menos por su fervor religioso. Se mantenía ocupado, pasaba mucho tiempo al aire libre, hacía el bien, su cara parecía fresca y luminosa, como por una conciencia interior de servicio a los demás, y durante más de 2 meses el doctor estuvo en paz. El día 8 de enero, Utterson cenó en casa del doctor en compañía de un pequeño grupo. Lanyon hizo acto de presencia y la mirada del anfitrión fue pasando de uno a otro como en los viejos tiempos, cuando los tres eran amigos inseparables. El día 12 y nuevamente el 14, la puerta se cerró para el abogado. El doctor se ha confinado en casa y no recibe a nadie, dijo Poole. El día 15 lo intentó otra vez y lo rechazaron una vez más, y como se había acostumbrado durante los 2 meses anteriores a ver a su amigo con carácter casi diario, descubrió que el regreso a la soledad era un peso sobre su alma. A la 5ª noche, invitó a Guest a cenar en su domicilio, y a la 6ª se desplazó a la del Dr. Lanyon. Allí al menos no le negaron la entrada, pero cuando pasó al interior se quedó atónito con el cambio que se había producido en la apariencia del doctor. Llevaba una sentencia de muerte escrita legiblemente en su cara. El sonrosado hombre había palidecido, sus carnes se habían consumido, estaba visiblemente más calvo y más viejo, y sin embargo no fueron tanto esos detalles del acelerado deterioro físico los que llamaron la atención del abogado como su mirada y su actitud, que parecían dar fe de algún terror profundamente asentado en su mente. Era improbable que el doctor tuviera miedo de morir, pero a pesar de ello fue lo que Utterson se sintió tentado a sospechar. Sí, es médico, debe de ser consciente de su estado. Sabe que sus días están contados y es más de lo que puede soportar. Pero cuando Utterson se refirió a su mal aspecto, Lanyon se declaró con aire de gran firmeza un hombre condenado. He sufrido una conmoción y no me voy a recuperar. Es cuestión de semanas, amigo mío. En fin, la vida ha sido agradable. Me gustaba, sí. Sí, señor, me solía gustar. A veces pienso que si lo supiéramos todo, nos alegraríamos más de marcharnos. Jekyll también está enfermo. ¿Lo has visto? La expresión de Lanyon cambió y alzó una temblorosa mano. No quiero ni ver al Dr. Jekyll ni oír nada más sobre de él. He terminado con esa persona y te ruego que me ahorres cualquier alusión a un hombre al que considero ya muerto. Ay, pensó el señor Utterson y luego tras un prolongado silencio añadió. ¿Puedo hacer algo? Los 3 somos viejos amigos, Lanyon. No viviremos lo suficiente para tener otros. No se puede hacer nada. Pregúntale a él. Él no querrá verme. No me sorprende. Utterson, es posible que algún día, cuando yo haya fallecido, descubras el bien y el mal que hay en esto. No te lo puedo contar, pero entre tanto, si te puedes sentar y hablar conmigo de otras cosas, te lo ruego por el amor de Dios que te quedes y lo hagas.
Pero si no eres capaz de evitar ese maldito asunto, entonces por Dios márchate porque no lo soporto. En cuanto llegó a su casa, Utterson se sentó y escribió a Jekyll para quejarse de que no quisiera recibirlo e interesarse por el motivo de su desgraciada ruptura por Lanyon. Y al día siguiente se presentó con una larga respuesta, de frases a menudo patéticas y en ocasiones de divagaciones lóbregamente misteriosas. La ruptura con Lanyon era definitiva. Lejos de culpar a nuestro viejo amigo, estoy de acuerdo con él en que no debemos volver a vernos. Tengo intención en lo sucesivo de llevar una vida de reclusión extrema. No te sorprendas ni dudes de mi amistad si mi puerta está cerrada hasta para ti. Debes permitir que recorra mi propio y triste camino. He hecho que caiga sobre mí un castigo y un peligro de los que no puedo hablar. Si soy el mayor de los pecadores, también seré el mayor sufridor. Jamás habría imaginado que este mundo pudiera albergar padecimientos y terrores tan espantosos, y tú solo puedes hacer una cosa por aliviar ese destino, Utterson: respetar mi decisión y mi silencio. Escribió Jekyll en respuesta. Utterson estaba asombrado. Tras la desaparición de la tenebrosa influencia de Hyde, el doctor había regresado a sus viejas amistades y ocupaciones. Una semana antes, las perspectivas le sonreían con la promesa de una alegre y honorable vejez, y ahora, de súbito, naufragaban las amistades, la tranquilidad de conciencia y todo el sentido de su vida. Un cambio tan repentino y gigantesco que apuntaba a la locura, aunque por la actitud y las palabras de Lanyon debía de tener raíces más profundas. Una semana después, el doctor Lanyon se tumbó en su cama y en algo menos de 15 días estaba muerto. La noche del entierro, donde se mostró profundamente afectado, Utterson se encerró en su despacho y, sentado a la luz de una melancólica vela, sacó y puso ante él un sobre marcado con el sello de su difunto amigo y de dirección escrita de su puño y letra: privado. Solo para J.G. Utterson y en caso de que fallezca antes que yo para destruirlo sin leerlo, decía la enfática nota de la parte superior. El abogado tuvo miedo de leer el contenido. Ya he enterrado hoy a un amigo. ¿Qué pasará si esto me cuesta a otro? Y entonces condenó la deslealtad de su temor y rompió el sello. Había dentro otro sobre igualmente lacrado y marcado con la leyenda: no abrir hasta la muerte o desaparición del Dr. Henry Jekyll. Utterson no podía creer lo que veían sus ojos. Sí, la desaparición, otra vez, como en el disparatado testamento que había devuelto a su autor tiempo ha. Otra vez estaba allí la idea de una posible desaparición y el nombre de Henry Jekyll asociados. Pero en el testamento la idea procedía de una siniestra sugerencia del tal Hyde y obedecía a un propósito descaradamente claro y terrible. ¿Qué significaba ahora viniendo del propio Lanyon? Una gran curiosidad asaltó al albacea, que deseó hacer caso omiso de la prohibición y bucear de inmediato hasta el fondo del misterio. Pero el honor profesional y la fe en su difunto amigo eran obligaciones inquebrantables, y el paquete volvió a dormir en el rincón más secreto de su caja fuerte. Domar la curiosidad es una cosa, conquistarla otra. Y es dudoso que a partir de ese momento Utterson deseara la compañía de su superviviente amigo con la misma intensidad. Lo recordaba con afecto, pero intranquilo y temeroso en sus pensamientos. No se puede negar que iba a verlo, pero quizás se sentía aliviado cuando no lo dejaban pasar. Quizás en el fondo de su corazón prefería hablar con Poole en el umbral entre el ambiente y los sonidos de la ciudad igualitaria, a acceder a aquella casa de cautiverio voluntario y sentarse a hablar con su inescrutable recluso. De hecho, Poole no tenía noticias buenas que darle. Al parecer el doctor se recluía cada vez más en el despacho que se encontraba encima del laboratorio, donde a veces hasta dormía. Estaba desanimado, se había vuelto en extremo silencioso, no leía, era como si tuviera algo en la cabeza. Utterson se acostumbró de tal modo al invariable carácter de dichos informes que poco a poco disminuyó la frecuencia de sus visitas.